Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desgranamos los chismes más jugosos, analizamos las noticias del espectáculo y nos sumergimos en las vidas de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que francamente ha hecho temblar las redes sociales y ha puesto a más de uno con la boca abierta. Vamos a hablar de un desliz monumental, de un lapsus que ha desatado un verdadero infierno en vivo. Sí, amigos, como bien indica el título, vamos a desentrañar todo sobre el momento en que Kerem, supuestamente bajo los efectos del alcohol, dijo el nombre equivocado, pronunciando Hande en lugar de Afsanur, y las repercusiones de este error en directo. Prepárense porque esto se pone intenso. Y antes de zambullirnos de lleno en el torbellino de esta noticia, les recuerdo lo de siempre: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del entretenimiento. Ahora sí, vamos al grano. La escena se desarrolló, según reportes y vídeos que inundaron Internet, en un evento público, un evento donde las cámaras estaban a todo lo que daban y, por supuesto, donde la presencia de Kerem Bürsin, una de las estrellas más queridas de Turquía, era esperada con gran entusiasmo. El contexto, para quienes no estén al tanto, gira en torno a la relación o, más bien, a los rumores que han rodeado a Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan. Ambos actores han trabajado juntos en proyectos que han capturado la atención del público, y desde entonces, las especulaciones sobre una posible relación han sido un tema recurrente en los medios y entre los fanáticos. Imaginen la escena: luces brillantes, flashes, micrófonos listos para capturar cada palabra. Kerem, en medio de un discurso o una entrevista improvisada, se le pregunta sobre algo relacionado con Afsanur, quizás un proyecto futuro, un agradecimiento especial o una simple pregunta sobre su relación laboral. Y ahí es donde ocurre el desliz. Las palabras salen de su boca: Hande. Sí, así como lo escuchan. Y en ese instante un silencio tenso pareció apoderarse del lugar, seguido de murmullos que pronto escalaron a un rugido de sorpresa y, para algunos, de indignación. La reacción inmediata fue de incredulidad. ¿Qué Hande? ¿Por qué Hande? La pregunta que todos se hacían se refería a Hande Erçel, otra figura prominentísima en el universo de Kerem Bürsin y con quien mantuvo una relación que acaparó titulares durante mucho tiempo. ¿O era simplemente un lapsus mental, un error producto del cansancio, la presión o, como se rumorea, un estado de ebriedad? La especulación se desató como pólvora. Los vídeos del momento exacto se viralizaron en cuestión de minutos. En las redes sociales, especialmente en plataformas como X, Instagram y TikTok, el hashtag #Kerem Bürsin y #Hande Erçel se dispararon, junto a otros que hacían referencia a la confusión y al infierno en vivo. Los fanáticos se dividieron en dos bandos principales. Por un lado estaban los seguidores de Kerem y Hande, quienes rápidamente empezaron a buscar explicaciones, a defenderlo, a justificar el error como un simple descuido o incluso a interpretarlo como una señal de que, a pesar de la ruptura, el cariño o la conexión con Hande seguía ahí. Algunos decían que en un estado de nerviosismo o distracción, era fácil que la mente regresara a relaciones pasadas o a personas importantes en la vida. Por otro lado, estaban quienes apoyaban o estaban interesados en la relación de Kerem con Afsanur. Para ellos este desliz fue una bofetada, una confirmación de que Kerem aún no había superado su relación con Hande, o peor aún, que estaba jugando con los sentimientos de Afsanur y del público. Las críticas no se hicieron esperar. Se le acusó de falta de respeto hacia Afsanur, de ser inmaduro, de no ser profesional. Los comentarios negativos inundaron las publicaciones de los fans y de los medios de comunicación. Se habló de engaño, de juego de apariencias y de una falta de sinceridad. Ahora profundicemos en las posibles razones y las consecuencias de este incidente. Primero, la cuestión del alcohol. Se menciona que Kerem podría haber estado bajo los efectos de esta sustancia. Si bien es cierto que en algunos eventos sociales es común que se sirva alcohol, no hay confirmación oficial de que Kerem estuviera ebrio. Sin embargo, la naturaleza del error, la forma en que se produjo el desliz, ha llevado a muchos a especular en esta dirección. Un estado de intoxicación puede afectar la memoria, la concentración y el control del habla, lo que haría plausible un error de este tipo. Si Kerem estaba o no borracho es un debate aparte, pero la percepción pública ya se ha visto afectada. La imagen de un actor se construye no solo por su talento, sino también por su comportamiento y su vida personal. Un error así, especialmente si se percibe como una falta de respeto hacia una
colega y una posible pareja, puede tener un impacto duradero en su reputación. Pasemos a la posible relación entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan. Como mencioné antes, han trabajado juntos y han sido objeto de intensos rumores. Los fans a menudo desean ver a sus parejas favoritas de la pantalla juntas en la vida real, y en el caso de Kerem y Afsanur, hubo mucha expectativa. Este incidente para muchos ha puesto en entredicho la solidez de esta supuesta relación, o al menos, la seriedad con la que Kerem la estaba llevando. Por otro lado, no podemos olvidar a Hande Erçel. Su nombre resurgió con fuerza tras este desliz. Ella y Kerem tuvieron una relación muy mediática que terminó hace tiempo. La mención de su nombre por parte de Kerem ha reavivado la nostalgia de algunos seguidores de su antigua pareja, mientras que para otros, simplemente ha creado más drama y especulación. La pregunta es, ¿qué piensa Hande de todo esto? Hasta el momento no ha habido una declaración oficial por su parte, pero seguramente está al tanto de lo que ha sucedido. Las repercusiones en redes sociales han sido masivas. Los memes, los vídeos editados, las discusiones acaloradas en los comentarios, todo ello ha convertido este evento en un verdadero fenómeno viral. La velocidad con la que se propaga la información en Internet y la facilidad con la que se puede manipular o interpretar, hace que un simple error pueda escalar a proporciones épicas. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias, han cubierto el incidente extensamente. Han entrevistado a supuestos allegados, han analizado los gestos de Kerem en los vídeos, y han recogido las opiniones de los fanáticos. Este circo mediático ha exacerbado la situación, alimentando aún más el debate y la especulación. ¿Qué pasa ahora? La pelota está en el tejado de Kerem Bürsin. Necesita, o al menos sería recomendable para él, hacer alguna declaración al respecto. Una disculpa pública, una explicación clara, o incluso un silencio estratégico que deje que el tiempo se encargue de calmar las aguas. Sin embargo, en la era de la inmediatez, el silencio a menudo se interpreta como culpabilidad o como una falta de interés. Analizando el lado humano de la situación, todos cometemos errores. Todos hemos dicho algo que no queríamos decir, hemos tenido un lapsus en un momento de estrés o cansancio. La diferencia es que los errores de las figuras públicas se amplifican y se magnifican ante millones de ojos. Es fácil juzgar desde afuera, pero es importante recordar que detrás de la fama hay personas con sus propias vulnerabilidades y sus propias luchas. Es posible que Kerem estuviera genuinamente arrepentido por su error. Que se sintiera avergonzado y frustrado por haber dicho el nombre equivocado. Si estaba borracho o no es un factor, pero el impacto de sus palabras ya está hecho. La forma en que maneje esta situación de ahora en adelante será crucial para su imagen pública. Y para Afsanur Sancaktutan, este incidente debe ser, cuanto menos, incómodo y posiblemente doloroso. Estar en medio de un triángulo de especulaciones y rumores, y ser mencionada en un contexto que parece sugerir que el foco de atención de Kerem aún está en otra persona, no es una posición envidiable. Esperamos que ella pueda manejar esta situación con la dignidad que la caracteriza y que reciba el respeto que merece, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida personal. Consideremos también el papel de los medios y las redes sociales en la creación y amplificación de este tipo de dramas. A menudo se busca generar controversia para atraer clics y visualizaciones. Se toman fragmentos de información, se sacan de contexto, se especula sin fundamento, y se crea un torbellino de chismes que puede ser devastador para las personas involucradas. Este incidente nos recuerda la fragilidad de la reputación en el mundo digital y la importancia de la prudencia, no solo para las celebridades, sino para todos nosotros. Una palabra mal dicha o un comentario precipitado puede tener consecuencias inimaginables. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de este infierno en vivo? Primero, la importancia de la concentración y la claridad mental, especialmente en situaciones públicas. Segundo, la necesidad de ser conscientes de cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás. Tercero, la precaución a la hora de juzgar a los demás, ya que rara vez conocemos la historia completa. Y cuarto, la reflexión sobre el impacto de las redes sociales y los medios en la vida de las personas. En resumen, Kerem Bürsin, en un aparente desliz en vivo, pronunció el nombre de Hande en lugar de Afsanur. Este error, que muchos atribuyen a un posible estado de ebriedad, ha desatado una tormenta de especulaciones, críticas y debates en las redes sociales y en los medios. Las reacciones han sido diversas, dividiendo a los fans y poniendo en entredicho la credibilidad de las relaciones personales de Kerem.
El futuro de su imagen pública y de sus relaciones personales dependerá de cómo maneje esta situación en los próximos días. Ha sido un recorrido intenso a través de este polémico incidente, ¿verdad? Hemos analizado los hechos, las posibles causas, las reacciones y las implicaciones de este desliz que ha puesto a Kerem Bürsin en el ojo del huracán. Espero que hayan encontrado esta explicación detallada e informativa. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue un simple error, un desliz producto del alcohol, o algo más profundo? ¿Qué consejo le darían a Kerem, a Afsanur o incluso a Hande en esta situación? Déjenme sus opiniones más sinceras en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que aman el chisme y el mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos mantiene en marcha y nos permite seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y cuídense mucho.